Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a su programa Salud entre Médicos. El día de hoy tengo el honor y el gusto de presentarles al doctor Axel Costilla Montero, al cual le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandro. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Él es urólogo y me gustaría comentarles acerca de su trayectoria. Él es egresado de la licenciatura como médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cursó su especialidad en urología en el Centro Médico ICEMIM y tiene un fellowship en el Instituto La Floresta de Caracas, Venezuela, en cirugía robótica y laparoscópica, y actualmente se desempeña como titular en el área de tumores urológicos en el Centro Oncológico Estatal. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema importante para el varón, que es cáncer de próstata. Doctor, pues nuevamente bienvenido. Pues muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Para mí es un placer gracias, venir aquí al programa. Y efectivamente vamos a platicar de uno de los temas que durante muchos años se ha considerado un tema tabú para el varón, para el hombre, que es el cáncer de próstata. En cuanto los hombres escuchan esta palabra, pues lo primero que piensan, no, pues ya me van a meter el dedo, ¿no? Así es. Entonces, esta situación precisamente es la que genera mucho miedo, y en muchas ocasiones esto repercute en un retardo en la atención del paciente. Así es. Bueno, vamos a empezar primero por definir qué es la próstata. Mucha gente habla del cáncer, de que no puede orinar por la próstata. Bueno, pero ¿qué es la próstata? La próstata es un órgano único que tenemos todos los hombres. Se encuentra en el piso de la pelvis, exactamente a la salida de la vejiga, rodeando la uretra. Eso es. Entonces, esta próstata, su función principal la tenemos durante la edad reproductiva, porque es la encargada de producir el líquido que acompaña a los espermatozoides durante la eyaculación. Entonces, de manera estricta, su función primordial tiene que ver con la función sexual y principalmente con la función reproductiva. Eso es. Generalmente, después de los 50 años, esta función ya ha sido cumplida. ¿Y para qué nos sirve después de esto? Para generar problemas. Y la mayor parte de los problemas que va a generar, afortunadamente, no tienen que ver con la parte maligna, que es el cáncer. La mayor parte de los problemas que vamos a tener con la próstata tienen que ver con la naturaleza benigna, que es la inflamación. Después de los 50 años se va a presentar un crecimiento más rápido de esta glándula, y al momento de que va creciendo va comprimiendo la uretra, y esto es lo que produce que el paciente empiece con síntomas obstructivos. ¿Cuáles son estos síntomas obstructivos? Levantarse con mayor frecuencia a orinar por las noches, tener que pujar para empezar a orinar, se corta el chorro de la orina, el paciente antes de 2 horas tiene que ir a volver a orinar. Entonces, muchas veces esto es lo que hace que el paciente acuda con nosotros. Como urólogos somos los especialistas indicados para el tratamiento de los problemas de la vía urinaria, y esta es una de las principales causas de consulta. La mayor parte de los pacientes llegan a la consulta por esta situación. Sin embargo, es importante recalcar que la incidencia del cáncer de próstata como tal la vamos a encontrar con mayor frecuencia en pacientes mayores de 50 años. Entonces, parte del protocolo del paciente que llega con síntomas obstructivos es evaluar esas posibilidades de riesgo de cáncer de próstata. Ahorita estoy poniendo una edad que es como límite a partir de los 50 años en adelante, claro. Pero ahorita voy a tocar unos puntos en los cuales estamos obligados a iniciar esta búsqueda sistemática antes de los 50 años. Eso es. ¿Sí? Bien, entonces, un paciente con síntomas urinarios bajos, como se denominan, que nos acaba de ilustrar a la perfección, empieza a presentar estas molestias, acude con el urólogo, y entonces es momento que el urólogo pueda descartar la enfermedad benigna, que es la que mayor frecuencia se presenta, y la parte maligna, que es, digamos, lo que tendríamos que buscar de manera intencionada. ¿Y cuál sería el protocolo para estos pacientes que llegan con estos síntomas obstructivos y tiene más de 50 años y que a lo mejor tiene algún factor para poder desarrollar la enfermedad, que ahorita vamos a definir qué son los factores? Platíquenos. Okay. Perfecto. Bueno, siempre que llega el paciente a la consulta,
El protocolo se tiene que iniciar con un interrogatorio, un examen físico completo, que es muy importante que incluya el tacto rectal y exámenes adicionales. ¿Por qué es importante el tacto rectal? El tacto rectal mide las características, el tamaño, si es una próstata que se encuentra fija, estructuras adyacentes. Eso es. Tradicionalmente muchas veces yo les pongo, por ejemplo, a los pacientes que cuando llega un paciente con una próstata normal al tacto rectal, la próstata la voy a sentir como el lóbulo de la oreja. Cuando está inflamada, como la punta de la nariz. Pero si siento una próstata dura como el huesito que tenemos aquí atrás de la oreja, entonces yo debo de sospechar un cáncer. Eso. Si yo encuentro un examen de sangre elevado, el examen se llama antígeno prostático específico. Si yo lo encuentro aumentado de sus niveles normales para la edad, entonces también tengo que sospechar algo malo ahí en la próstata. Y es a partir de ahí donde se inicia el protocolo de búsqueda sistemática de cáncer de próstata. Si el paciente llega y yo encuentro un examen de próstata normal y un examen de sangre normal, ese paciente lo puedo estar vigilando periódicamente. Pero si alguna de estas dos situaciones está alterada, es el paciente que yo estoy obligado a realizar estudios para descartar que haya algún cáncer de próstata. Evidentemente, el cáncer de próstata no es la única situación que produce elevación del antígeno prostático. Exacto. También puede haber otras patologías, principalmente las infecciosas, que sean las responsables de esa elevación del antígeno prostático. Entonces, desde que llega el paciente conmigo, yo lo interrogo, yo lo exploro, y si el paciente llega con muchos datos de infección, pues evidentemente esa elevación del antígeno prostático ¿es por la infección? Puede ser por la infección. Entonces yo primero tengo que dar tratamiento a esa infección y posteriormente repetir los estudios para ver cómo se comportó ese antígeno prostático. Si se normalizó, seguimos en el entendido de que el paciente tenga una patología de naturaleza benigna. Si el antígeno prostático persiste elevado, ya estoy obligado a indicar un estudio en el cual yo obtenga tejido de la próstata para mandar a estudiar. Y este es una biopsia transrectal de próstata. Forzosamente tendría que ser transrectal. Es decir, existen varias opciones. Lo que es más práctico es hacer la biopsia transrectal, o hay pacientes que, por ejemplo, llegan con antígenos prostáticos muy elevados y patología obstructiva severa. Y hay pacientes en los cuales nosotros decimos, bueno, hay sospecha de que hay cáncer, pero también tiene un problema obstructivo bastante complejo. Entonces nosotros podemos someter al paciente a un procedimiento quirúrgico llamado resección transuretral de próstata, en el cual nosotros quitamos suficiente tejido, que es lo que lo tapa y no lo deja orinar. Claro. Solucionamos el problema obstructivo y tenemos tejido suficiente para mandar a estudiar y que el patólogo nos pueda corroborar si hay o no hay cáncer de la próstata. Cada tratamiento, cada manejo de los pacientes tiene que ser individualizado. Ahora sí, con base a las características de un paciente, yo voy a decidir si le doy tratamiento con medicamentos, si lo mando a una biopsia, si le doy opciones de una cirugía. Cada paciente es individual. Hablando del antígeno prostático, doctor, ¿qué nos podrá platicar más acerca del antígeno prostático? Ahorita mencionó que, bueno, se eleva por una infección, pero hay algunos otros factores que pudieran hacer que se eleve este antígeno y que no necesariamente quiera decir que es cáncer. Bueno, ¿qué es el antígeno prostático? Exacto. Viene la primera duda. El antígeno prostático es una enzima que se produce exclusivamente ahí en la próstata, por eso se llama antígeno prostático. ¿Cuál es la función real? ¿Para qué fue creado ese antígeno prostático? Ese antígeno prostático, lo que hace esta enzima, que es una proteína que sirve para condicionar una reacción sobre otras sustancias, principalmente sirve para diluir el coágulo de semen una vez que se ha dado la eyaculación, liberar a los espermatozoides y permitir que lleguen a fecundar al óvulo. Durante la década de los 90, en esa búsqueda de toda la comunidad científica por encontrar marcadores tumorales para todos los tipos de cánceres, se empezó a buscar, y conscientemente se vio que la mayor parte de los pacientes con cáncer de próstata tenían cifras de antígeno prostático elevado. Eso es. Entonces, a partir de esta década fue que se inició la utilización de este laboratorio como un marcador de riesgo o de progresión de la enfermedad. Decíamos, es específico de la próstata, pero no es específico de cáncer. Eso es importante.
La principal situación que puede condicionar una elevación del antígeno prostático son las infecciones. Un proceso infeccioso a nivel de la próstata va a elevar el antígeno prostático. Un tacto rectal eleva el antígeno prostático. La colocación de una sonda transuretral eleva el antígeno prostático. Una cirugía reciente de próstata eleva el antígeno prostático. Entonces, la eyaculación también podría... muy poco. De hecho, mucha gente pregunta, es que tuve relaciones antes de hacerme la muestra. Exacto. Esto prácticamente no influye de manera tan importante como para decir que eso fue lo que condicionó. No. Okay. Generalmente son las situaciones que presenté, bueno, que les comenté, no tanto la eyaculación, no tanto la vida sexual. Hay mucha gente que incluso, ahorita tocamos ese punto de la actividad sexual en cuestión del cáncer de próstata, si lo favorece o lo desfavorece. Eso es. Bueno, ahorita lo tocamos. Pero en concreto del antígeno prostático, estas situaciones, tacto rectal, infección, sonda transuretral, son las principales que pueden llegar a condicionar una elevación. Entonces nosotros necesitamos ser muy cautelosos para interpretar esos resultados de laboratorio. No nada más es que el paciente llegue, mire, aquí está mi antígeno prostático, dígame si tengo cáncer o no. Así es. Nosotros tenemos que evaluar al paciente en un contexto clínico completo, valorar todo, si hay riesgo de infección, si el paciente tiene síntomas de infección, para poder dar una interpretación correcta de esos resultados y valorar la necesidad o no de hacer una biopsia. Y ahí es donde radica la importancia de acudir con gente experta en esta área. Es correcto. Para que se pueda interpretar de manera adecuada, porque como nos comentaba, también existe un parámetro de acuerdo a la edad del paciente y ver todo el contexto del paciente, si tuvo algún traumatismo, lo que nos platica usted, que pudiera llegar a ser elevación del antígeno prostático. Es correcto. Y hablando de los factores de riesgo para el paciente, independientemente de la edad, ¿existe algún otro factor para que un paciente pueda desarrollar el cáncer de próstata? El factor más importante es el hereditario. Eso es. ¿Por qué razón? Bueno, ya está perfectamente descrito que un paciente, una persona, tú, yo, sin antecedentes de cáncer de próstata, tenemos un riesgo global del 8% de padecer de cáncer de próstata en alguna etapa de nuestra vida. Solo por ser varones, solo por ser hombres, el 8%. Ya de probabilidad. Si yo tengo un familiar, padre o hermano, es decir, un familiar en línea directa con cáncer de próstata, mi riesgo global del 8 se va al 15%. Si tengo 2 familiares, este riesgo se va al 24%. Okay. Y si tengo 3 o más familiares, este riesgo se va a más del 35%. Entonces, este es el factor de riesgo que como tal ha sido identificado, el antecedente, el factor que más pesa, el factor hereditario. Al igual que otro tipo de cánceres, pues puede haber otras situaciones de origen ambiental, exposiciones laborales, pero realmente no tienen tanto peso. Aquí lo que más importancia va a tener es ese factor hereditario. Ese factor. Y ahí, por ejemplo, el punto de corte para empezar a hacer la determinación de manera preventiva del antígeno prostático y el tacto rectal, ¿qué edad es, doctor? Si yo no tengo antecedentes de cáncer de próstata, mi búsqueda sistemática puede iniciar a partir de los 50 años. Eso es. Si tengo un familiar, a partir de los 45 años. Si tengo 2 o más familiares con antecedente de cáncer de próstata, esta búsqueda sistemática inicia a partir de los 40 años. Entonces hay que poner mucha atención en los que tienen antecedentes en la familia para que se inicie un poco antes la determinación, la búsqueda intencionada de la enfermedad como tal. Correcto. Y sí, nos platicaba entonces que ya llega el paciente, se descarta que sea una enfermedad benigna o que sea por alguna otra causa que se eleve el antígeno prostático, se hace el protocolo del paciente y se tiene el diagnóstico de un cáncer de próstata. Existen varios escenarios. Es correcto. ¿Nos podría platicar el manejo de manera general de cómo son los manejos en cada uno de los escenarios? De acuerdo. Te platicaba en un principio, todo paciente le tenemos que hacer un traje a la medida de su tratamiento. No es lo mismo el paciente que me llega de 53 años, 54 años con un cáncer de próstata en una etapa órgano confinado, a un paciente que me llega de 84, 85 años con un cáncer de próstata órgano confinado o un cáncer de próstata metastásico. Eso es. Evidentemente, el tratamiento va a variar dependiendo de la edad, de la expectativa de vida incluso del paciente y de la extensión de la enfermedad. Entonces, todo paciente que llega con nosotros
ya con el diagnóstico de cáncer de próstata, nosotros lo inicial es estadificarlo y clasificar la etapa de la enfermedad con base, ya decíamos, a la edad, la calificación que le dieron en las biopsias y los niveles de antígeno prostático. Con esto nosotros clasificamos al paciente en un grupo de riesgo. Eso es. Nosotros podemos entrar de acuerdo a las últimas clasificaciones que utilizamos desde muy bajo riesgo, riesgo intermedio favorable, riesgo intermedio favorable, alto riesgo y muy alto riesgo. Pero bueno, no me voy a meter mucho en esos aspectos para no confundir más. Claro. Sin embargo, es importante que si nosotros tenemos ya un paciente clasificado con una enfermedad de riesgo intermedio o bajo riesgo, es el paciente que más va a responder a cualquier tratamiento radical que nosotros ofrezcamos. Voy a ondear un poco más sobre esto. Pero para esto nosotros necesitamos saber si la enfermedad está totalmente localizada en la próstata o algunas células se han salido ya de la próstata y se han ido a algunas otras estructuras, principalmente el hueso, estructuras ganglionares y de ahí a cualquier otra parte del cuerpo, hígado, pulmón, cualquier otra parte. Pero los principales siempre se va o a los ganglios o a los huesos. ¿Qué necesitamos? Ya llegó mi paciente con un cáncer de próstata ya diagnosticado por la biopsia y entonces yo necesito hacerle estudios de extensión. Esos estudios de extensión involucran la realización de un gamagrama óseo que a mí me va a permitir valorar la extensión ósea y una tomografía que me va a permitir valorar las estructuras ganglionares y los demás órganos del cuerpo. Si yo con estos estudios demuestro que la enfermedad está totalmente confinada a la próstata, entonces ya veo yo qué grupo de riesgo tiene el paciente y con base a las posibilidades, porque aquí nosotros también valoramos, no es lo mismo que me llegue un paciente con una calificación baja, un antígeno bajo, a que me llegue un paciente con una calificación muy alta de la biopsia y con un antígeno muy alto. Claro. ¿Por qué razón? Todos los tratamientos que hay no son tratamientos inocuos. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen riesgo de presentar efectos secundarios. Entonces, ¿quién es el paciente que es mejor candidato para una cirugía radical de próstata? Pues el paciente con enfermedad organoconfinada y calificaciones no tan altas. ¿Por qué razón? Porque hay muchas posibilidades de que si yo le ofrezco esto a un paciente de un grupo de riesgo alto, después de la cirugía yo tenga que darle más tratamiento al paciente. La cirugía radical de próstata, aunque es una cirugía que cada vez hemos ido perfeccionando más las técnicas, neuropreservación, mejor control, tratar de favorecer el mejor control de la continencia y de la función sexual, aún se siguen presentando este tipo de situaciones. El otro tratamiento radical que existe es la radioterapia, que igual es un excelente tratamiento para el cáncer de próstata. Sin embargo, también tiene ciertos efectos adversos. Claro. Entonces, esto es lo que yo comentaba, que nosotros tenemos que tener una excelente selección del paciente y ya con esa selección, una clasificación, poderle ofrecer el tratamiento que más les convenga. Si llega el paciente que está en el escenario de ofrecer cualquiera de las dos alternativas que tenemos en nuestro medio, que sería la cirugía o la radiación, se le explica claramente al paciente, sabes que yo te puedo operar con estas posibilidades de que con la cirugía sea suficiente, tanto porcentaje que encontremos enfermedad organoconfinado, tanto porcentaje que se haya ido a las vesículas seminales, tanto porcentaje que se haya ido a los ganglios, o que tengamos márgenes quirúrgicos positivos. Entonces, si vemos que las posibilidades de que el tumor sean mayor que con la cirugía sea suficiente, pues ese es el paciente ideal. Si vemos que el porcentaje de encontrar una enfermedad organoconfinada es muy bajo y de encontrar ganglios, vesículas o márgenes quirúrgicos positivos es más alto, pues ese paciente definitivamente es más candidato a un tratamiento con radioterapia junto con unos medicamentos hormonales. Todo se individualiza y finalmente el paciente, con esta información que nosotros le damos, junto con él, se toma una decisión. Eso es. Ahorita nos comentaba acerca de un tratamiento hormonal. Es correcto. ¿Este tratamiento hormonal es para todos los pacientes o también se selecciona a ciertos pacientes para otorgarlos y por cuánto tiempo se otorga? El tratamiento hormonal, ¿en qué consiste? Anteriormente, a la mayor parte de los pacientes que se diagnosticaban con cáncer de próstata, se les retiraban los testículos. ¿Por qué razón? Porque en los testículos están las células que producen la testosterona, que es la hormona que alimenta el cáncer de próstata. Esto es la castración quirúrgica. Esta es una castración quirúrgica. Por ahí de los 70s se descubrió una molécula que se llama LHRH, que son las precursoras
de la testosterona. Entonces se pudo sintetizar esa molécula y se pudo elaborar este tipo de medicamentos que de manera bioquímica nos hacen el mismo efecto de la castración quirúrgica. Entonces nosotros podemos bloquear la producción de testosterona y con esto nosotros le quitamos el alimento al cáncer de próstata. Pero ese tratamiento hormonal no es un tratamiento definitivo, no es algo que nosotros podamos comparar con la cirugía o con la radioterapia. Ese es un medicamento que ayuda a controlar temporalmente la enfermedad. Entonces, si me llega un paciente mayor de 80 años con muchas comorbilidades, que no es candidato para algún tratamiento radical simplemente por la edad, entonces ese paciente es el ideal para dejarlo yo nada más con tratamiento hormonal por periodos de tiempo. Se lo dejo un tiempo, veo que esté totalmente controlado el antígeno prostático, se lo suspendo, lo dejo descansar un tiempo, cuando vuelva a elevar antígeno se lo vuelvo a reiniciar. Otra utilidad del tratamiento hormonal es como adyuvante, en este caso al tratamiento con radioterapia. Si yo mando un paciente para radioterapia radical y es de bajo riesgo intermedio, lo recomendado es dejarle junto el medicamento hormonal de 6 a 9 meses. Si el paciente es de alto riesgo, es decir, una calificación muy alta en la biopsia o niveles de antígeno prostáticos muy altos, ese tratamiento hormonal se puede quedar de 2 años a 2 años y medio. Vuelvo a insistir, todo lo que he estado comentando toda la charla, cada paciente se tiene que individualizar su tratamiento. No es lo mismo, porque sí es muy frecuente, que lleguen, es que a mi vecino le dieron esto y con eso le fue bien. No, aquí cada paciente se tiene que individualizar y como siempre se los digo, aquí se les va a hacer un tratamiento a medida de las necesidades de cada paciente. Es un tratamiento a la medida única y exclusivamente del paciente y que no se compara con otro tratamiento que tenga un paciente en la misma enfermedad, pero una calificación diferente. O sea, estamos hablando de cáncer de próstata, pero hay una clasificación bastante grande y que hay que dirigir el tratamiento. Y algo que temen mucho los pacientes es que ahorita nos está dando el panorama que entonces está el tratamiento de la cirugía, el tratamiento de la radioterapia y el tratamiento hormonal. Los efectos secundarios de la cirugía, la radioterapia, el tratamiento hormonal es algo que teme la población. ¿Qué nos podría platicar acerca? Bueno, vamos primero con el aspecto quirúrgico, la cirugía. En manos expertas, en cualquier parte del mundo, una de las secuelas que puede quedar después de este tipo de procedimientos es incontinencia urinaria y disfunción sexual. ¿Por qué razón? La parte donde operamos nosotros está muy pegada al área donde se encuentran los nervios que nos ayudan a mantener estas funciones, tanto la función sexual como la continencia de la orina. Y muchas veces, a pesar de que nosotros respetemos completamente estas bandeletas neurovasculares, el proceso inflamatorio que se genera alrededor de este tejido puede involucrar los nervios que van a ayudar a esta función. Y con esto deteriorar la continencia, deteriorar la función sexual. ¿Qué es lo que ha hecho? Obviamente los avances médicos han ayudado a tratar de perfeccionar este tipo de técnicas. No es lo mismo que anteriormente se operaba de manera rutinaria una prostatectomía radical abierta, que es el nombre de la cirugía que se le da al retiro de la glándula junto con las vesículas seminales. Antes se realizaba únicamente por abordaje abierto, ahora lo estamos haciendo por abordajes de mínima invasión. Esto es con cirugía laparoscópica, 4 incisiones pequeñas menores de 1 centímetro, con una visión magnificada del campo quirúrgico por medio de una cámara que tiene mucho aumento. Entonces nosotros podemos respetar perfectamente esos haces neurovasculares y esto finalmente nos ayuda a preservar esos nervios. Evidentemente, después de la cirugía viene una etapa en la que el paciente puede estar o totalmente continente o totalmente incontinente, y aquí va a influir mucho también la manera en la que eduquemos al paciente a que tenga que hacer ejercicios para rehabilitar los músculos del piso pélvico, que finalmente estos son los que nos van a ayudar a recuperar gran parte de esa continencia. Es reversible, por así decir, el problema que se puede llegar a presentar por la cirugía, teniendo todos los cuidados necesarios que se tiene durante una cirugía, puede llegar a ser reversible para tener un buen control de la Puede llegar a serlo, pero mucho depende de varios aspectos. Uno, qué tan extenso se encontraba el tumor hacia esas áreas donde están los nervios, porque yo, por querer cuidar la continencia, no le voy a dejar
tumor al paciente. Entonces Claro. vuelvo a insistir, hay que individualizar cada caso. Tengo pacientes que al término de la cirugía se les deja la sonda de 14 a 20 días, se retira la sonda y están totalmente continentes después del retiro de la sonda. O pacientes que han tardado hasta 6, 8 meses en recuperar el 90-95% de la continencia. Existe también el escenario que hay pacientes que ya llevan 4 años de la cirugía, 5 años, y no han recuperado la continencia que ellos desearían. Obviamente yo los involucro mucho en esta parte del tratamiento porque muchos podrían decir, es que no me funciona y todo. Bueno, ¿ya he hecho esos ejercicios? No, yo no los hago porque no tengo tiempo y todo esto. Entonces, en esta parte, pues evidentemente, pues jamás les va a llegar algo que un buen no han estado resultado. trabajando. Es correcto. Claro. Igual, para la función sexual existen tratamientos desde medicamentos inyectados, algunos se aplican dentro de la uretra, otros tomados. Entonces, hay opciones. Hay opciones. Aquí lo importante siempre es mantenerle el aspecto importante al paciente. ¿Por qué se realizó la cirugía? Obviamente, esto fue para tratar un cáncer. Y no existe, decía yo hace rato, un tratamiento inocuo que esté libre de todos los eventos adversos. Entonces, si nosotros ponemos en la báscula cáncer, incontinencia urinaria o disfunción sexual, pues evidentemente va a pesar más la parte oncológica, sí, la palabra cáncer. ¿Sí? Y esto es lo que llega a justificar todos los efectos adversos que pudiéramos tener. Claro. Se nos termina el tiempo, doctor. Unas palabras que nos quisiera otorgar para nuestro público, un mensaje de prevención, lo que usted nos quisiera apoyar en cuanto que este mensaje pueda llegar a ser eco en la población, que es muy importante para el varón y no solo para el varón, para toda la familia. Perfecto, pues nuevamente, Alejandro, agradecer a ti, a la producción, el hecho de que nos hayan invitado y nuevamente hacer hincapié en que el hombre siempre se ha hecho el más fuerte, el que no me enfermo, el que no pasa nada. Siempre procuramos como hombres la salud de nuestra familia, de nuestros hijos, y siempre nos quedamos hasta el final. Y si bien es cierto que la madre es el pilar fundamental de toda familia, pues siempre pues nosotros ocupamos ese rol en algún momento podemos ser padres, hijos, hermanos, y el ser hombres también involucra cuidarse. Así es. Desgraciadamente nos toca ver la parte mala de esta patología, y hay pacientes que se descuidan tanto que llegan con enfermedades bastante avanzadas. No se debe tener miedo, deben de acudir con su urólogo. Aquí en Toluca, en Metepec, contamos con excelentes urólogos. Somos pues la persona más indicada para poder evaluar esta parte y en caso de ser necesario darle los manejos que se requieran, ¿sí? No se debe tener miedo, más miedo se debe tener de que llegue esta enfermedad y no nos demos cuenta. ¿Sí? Pues muchas gracias por su participación, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor tenerlo aquí, un privilegio, y gracias por estas palabras que nos da para todo el público. Como ustedes pueden ver, el cáncer de próstata muchas veces no se diagnostica a tiempo, y la importancia de tener una detección oportuna es eso, determinarlo a tiempo y poder ofrecer la mejor opción de tratamiento, y con esto pues una sobrevida mucho mayor. Muchas gracias. Este es su programa Salud entre Médicos.